Sí, se escucha. No me escucha, Chanira. ¿El mute? ¿No está prendido el mute? No sé. Dame un momentito. Estamos tratando de probar. A ver si se escucha. Okay, vamos a ver, un momento. Buenas noches, mi gente. Espero que estén bien. Estamos haciendo los arreglos en este momento para hacer un Facebook Live, como le hemos prometido con el doctor Peter Burgos, para poder hablar acerca de estas crisis de fe que están manifestándose, ¿verdad? A raíz de estas situaciones que hemos estado viviendo, en donde pues hemos tenido un tanto de inconvenientes por las situaciones que se han estado viviendo a raíz de lo del coronavirus, ¿verdad? Que todos, creo que todos somos partícipes. Si ustedes me pueden ayudar para ver si yo me escucho, que entiendo que sí, ¿verdad? ¿Me escucho? ¿No me escucho? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a estar hablando con el doctor Peter Burgos, como les había mencionado, y quiero aprovechar esta oportunidad para que tengamos esta interacción amena con el doctor Peter Burgos. Así que, mi gente, ya ustedes saben, quiero que vayan corriendo la voz para que otros se vayan conectando y que vayan disfrutando de esta experiencia definitivamente para aprender y para disfrutar. Usted sabe que todos nosotros en algún momento dado hemos pasado por momentos difíciles, por momentos en los cuales nos cuestionamos tantas cosas. Y fíjese que una de las situaciones que más me he percatado o más cuenta me he dado yo durante este tiempo es que hay personas con muchísimo tiempo en el Evangelio que incluso han cuestionado la existencia de Dios ante una situación como esta. Y qué bueno que podemos tener expertos y profesionales que nos pueden hablar, así que le voy a pedir al doctor Peter que se me vaya conectando por ahí para que podamos verlo y que podamos disfrutar juntamente con él de esta conversación. Y si usted tiene alguna duda, desde ya le estoy diciendo, usted se puede conectar y de igual forma nos puede facilitar la experiencia de poder compartir con usted esa inquietud que usted tiene. Así que váyase conectándose por ahí y vaya compartiendo esto. Vamos a estar hablando acerca de esas crisis de fe que nosotros tenemos y que tenemos una manera adecuada de cómo poder manejarlo. Así que por ahí en línea, si no me equivoco, tengo el doctor Peter Burgos. Doctor, déjenme ver un momentito por aquí. Doctor, ahora sí lo tengo por ahí, doctor. ¿Me escuchas bien, doctor? ¿Tienes audio ahí? Sí, tengo audio. ¿Me escuchas? Déjame conectar el mío. Ok. Estamos totalmente en vivo, así que mi gente, queremos tener una interacción amena y queremos que usted sea partícipe de esta formación, así que estamos en vivo. Hemos tenido muchísimos problemas para poder hacer esto, ustedes no saben la más mínima idea, pero la cosa es que les vamos a ayudar, así que... Te escucho. Ahora sí me escuchas. Ya te escucho. Ok, sí. Entonces me gustaría que la gente que esté conectada por ahí, vamos a ver, porque yo estoy viendo solamente lo que está apareciendo aquí en Zoom. Si ustedes me pueden ayudar y me pueden escribir si se escucha, y yo puedo ver sus comentarios. Ok, por aquí. Ajá. Ok, muy bien. Ahora me escuchas, doctor. Sí, estoy aquí contigo. Ok, perfecto, muy bien. Así que ya ustedes saben, como de costumbre, recibo con un aplauso al doctor Peter Burgos y vamos a disfrutar de esta experiencia de conversar y dialogar con el doctor Peter Burgos. Muchas bendiciones. Estamos simultáneos en tu página, ¿verdad, Josué? Estamos simultáneos en la página de Pastor Josué Rodríguez. A buscarla. Así que le quiero, mi gente, estamos en vivo, así que ya usted sabe. Yo quiero que ustedes compartan esta información valiosa, valiosísima, con otras personas que definitivamente van a ser grandemente bendecidos. Así que estamos dando espacio para que el doctor también se pueda conectar desde su página de doctor Peter Burgos.
y vamos a estar hablando acerca de estas crisis de fe que hemos enfrentado o que enfrentamos en situaciones tan vulnerables como estas. Ya estoy, ya te vi. ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? Ya estoy aquí. Qué Estamos. bueno. Qué bueno. Así que mi gente, vaya etiquetando a alguien por ahí y si usted va a tener alguna duda, alguna pregunta, ya usted sabe que se puede conectar con nosotros. Tendrías que bajar entonces el volumen allá, Peter, Perdona. para que no me haga feedback acá. Para no Muy escucharte bien. 2 veces. Exactamente. Ahora sí estamos. Y la pregunta no salga en 2 ocasiones. Exactamente. Ya tú sabes, vamos a disfrutar este momento. Así que mi gente, estamos en vivo. Son las 8:29 de la noche, hora de Puerto Rico, y queremos hablar con el doctor Peter Burgos acerca de, ¿cómo vamos a denominar esto, doctor, para ponerle el título ahí lo más formalmente posible? ¿Cómo manejar las crisis de desánimo y desaliento? Ok, ¿cómo manejar las crisis de desánimo y desaliento? Tenemos al doctor Peter Burgos con nosotros desde Estados Unidos. Así que oficialmente, doctor, estamos ya ahí al aire, conectados con toda esa gente linda de Facebook que le sigue usted y que me están siguiendo también a mí a través de nuestra página de Pastor Josué Rodríguez y de la página del doctor Peter Burgos, que es la página de doctor Peter Burgos Vega. Así que, doctor, adelante. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas situaciones que estamos viviendo en este momento, en donde la realidad que estamos enfrentando es que es un cuadro bastante desalentador y no es para menos lo que estamos viviendo? Hemos encontrado personas que se han encontrado en situaciones bastante difíciles y no saben cómo manejar esto adecuadamente. Sumado al hecho de que no pueden manejarlo adecuadamente, la fe de muchos creyentes se ha venido abajo. Y no podemos decir que sea incredulidad, pero sí podemos decir entonces que las personas se han sentido un tanto desalentadas, algunos incluso han sentido que hasta Dios les ha abandonado. ¿Qué pudiéramos hablar acerca de esto, doctor? Saludos, Josué, y saludos a tu audiencia. Lo primero que quiero concientizar es que el que usted sufra estos episodios, como tú muy bien acabas de describir, de desánimo, desaliento, episodios de miedos, fobias, ataques de pánico en casos extremos o ataques de ansiedad, episodios depresivos, son episodios en una situación como la que estamos enfrentando y estamos atendiendo. Pero lo importante es que cuando usted puede comprender que es un episodio, no un destino, un episodio, no un estado permanente, usted lo va a poder manejar de una manera ni que cancele su espiritualidad o su relación con Dios, ni tampoco cancele su humanidad. O sea, va a tener que aprender a cómo armonizar ambas esferas sin ser muy humanista y sin ser muy espiritualoide. ¿Y cómo lo haríamos, doctor? Porque uno de los problemas que nosotros estamos enfrentando en este momento es que, como que yo diría que hasta cierto punto son tan pocas las personas que han alcanzado ese balance adecuado. Tenemos por un lado a unas personas que nos hablan de que todo es demasiado espiritual y tenemos por otro lado otros que, que todo es, olvídese, lo peor. ¿Cómo podemos hacer este balance en donde pudiéramos conciliar esas dos partes, tanto lo emocional con lo espiritual con lo emocional? Lo primero, ¿verdad? Es que la zapata básica, toda persona tiene que comprender que su relación con Dios no garantiza cancelar tu humanidad. Usted tiene que aprender a gerenciarla, gobernarla, inclusive uno de los frutos del espíritu es el dominio propio, lo cual significa el que usted sufra estas pasiones o estos sentimientos negativos o estas alteraciones en el estado de ánimo, no significa necesariamente que su espiritualidad es nula. No significa que Dios se desapareció de su situación o que Dios se desentendió de su controversia. Por otro lado, usted tiene que también estar consciente de que usted experimentar estos episodios no significa que entonces Dios lo abandonó o Dios está enojado con usted o Dios se siente desilusionado. Es aprender a cómo gerenciar estos episodios sin tener que sacrificar y comprometer la realidad de que aunque tengo una relación con Dios
y soy espiritual, ando en el espíritu, vivo en el espíritu, el andar espiritualmente y vivir espiritualmente no necesariamente va a cancelar esas pasiones humanas. Y es por eso que Pues como entonces, personas, ¿verdad?, creyentes, tenemos que ir aprendiendo a cómo gerenciarlas para que no nos dominen. Para propósito de esta intervención voy a hacer la distinción. Vivir un episodio y ser dominado por el episodio son dos cosas, dos experiencias muy diferentes. antes de que me explique eso, doctor, quisiera entonces yo poder comprender, porque yo quiero estar en la mentalidad de todas las personas que en este momento nos están viendo o nos están escuchando y que desconocen la temática o no tienen quizás el dominio de la temática de las emociones, así sucesivamente, del trasfondo de la psicología. Y yo quiero ser ese participante. Y yo te preguntaría a ti, ¿y cómo es posible que yo viviendo una situación emocional que me está afectando tanto no cancela mi espiritualidad? Para que entonces pues me hable la diferencia entre los dos elementos que me acabas de mencionar. ¿Cómo es posible que no se cancele mi espiritualidad si mira cómo me siento, mira cómo estoy viviendo? Si nos vamos ¿verdad?, a la referencia bíblica, tú vas a encontrar muchos hombres de Dios, inclusive al mismo Cristo, padeciendo estas pasiones, manejando estas pasiones, y en ningún momento eso canceló su divinidad. Ejemplo, cuando Cristo iba a ser entregado y se acercaba la hora de su entrega y su muerte, la misma escritura da testimonio que él mismo declara de sus propios labios diciendo: estoy pasando y viviendo una angustia y una angustia de muerte. No me dejen solo, quédense aquí conmigo. ¿Recuerda? Claro que O sí. sea, Jesús pudo reconocer que, sabiendo que ese era su destino, que había un propósito con él, ¿verdad? Entregarse y morir por nuestros pecados, no canceló su humanidad, dio permiso a expresarla. Y esa expresión no canceló ni su propósito, no canceló la voluntad del Padre sobre su vida, ni canceló su divinidad, lo cual significa una vida en el espíritu requiere equilibrio y balance entre los aspectos emocionales que usted sufre y cómo los maneja y cómo canaliza la vida espiritual. Porque, por ejemplo, si Cristo en ese momento se hubiera escondido o reprimido esa angustia, es probable que en el momento que se inclinó a orar al Padre para el momento de la prueba y bajaron ángeles para fortalecerle, es muy probable que él hubiera caído en un estado depresivo. Era muy probable que la situación hubiera sido más intimidante y amenazante a nivel de su humanidad. Y lo que Pero Jesús doctor, demostró fue un ejemplo bien clásico de cómo aprender a gerenciar estas emociones sin que cancelen el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que voy a hacer la distinción entre episodio y ser controlado por el episodio. pero doctor, es que uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día, que ha sido de muchos años, es que cuando vienen situaciones como esta, en las cuales nos encontramos en unas crisis tan fuertes como las que estamos atravesando en este momento, la invitación siempre es a invitarnos, por supuesto, a no temer, a confiar, a declarar la palabra del Señor. Pero hasta cierto punto somos juzgados y condenados por nuestros expositores de la palabra de Dios, porque nos encontramos en esta situación de angustia, de desaliento. Y sin embargo, tú me estás diciendo a mí que la palabra de Dios me da permiso a mí. De igual manera como le pasó a Jesús. Y eso para mí es revelador. Y no solamente revelador para mí, sino revelador para muchas personas que en este momento sé que nos están viendo y se tienen que estar sintiendo como que, ¡ay, qué alivio! O sea, si a Jesús le pasó, a mí también me puede pasar. Si nadie está exento, conozco la inquietud que tú describes. Hay muchos conferencistas, oradores, que, ¿verdad?, refutan, cancelan o inclusive atacan estas pasiones. Por supuesto. Lo que quiero concientizar, hay mucha gente que no conectan con su vida emocional, no tienen una armonía con el aspecto del alma, y eso se refleja en su discurso, en su prédica, lo cual significa son personas que la espiritualidad que viven es una espiritualidad, pero a nivel del alma llevan máscaras, o sea, llevan una dicotomía, porque no es posible usted poder llevar una espiritualidad funcional si no está gerenciando el aspecto anímico, si no está gerenciando el aspecto del alma. Y acuérdate, la misma escritura nos orienta que somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Tenemos que presentar todos estos organismos de una forma que sea, ¿verdad?, agradable, en obediencia y en santidad hacia Dios. Así que no veo forma
de poder experimentar un evangelio funcional. Disfuncional hay de sobra, pero No, funcional. Funcional en el cual usted no tenga la oportunidad de aprender a gerenciar esas pasiones, porque si no, usted sería su peor enemigo. Manejarlo en esa negación o descartar esa realidad humana es darle permiso a que Satanás coja vacaciones, porque usted va a ser su propio verdugo. Eso es cierto. Pero entonces, doctor, quiero que nos enseñe o nos haga la diferencia entre experimentarlo y que sea, exacto, que sea episodio o que Y sea estado. o que sea ese estado. Vamos a establecer entonces la diferencia entre ese episodio y ese estado. Te voy a dar de ejemplo el episodio que sufrió Elías cuando Jezabel mandó a asesinarlo, Ajá. a que, ¿verdad?, lo mataran. Usted ve cómo Elías, después de tener un ministerio tan espectacular y una intervención ministerial y milagrosa, ¿verdad?, asombrosa, y restaura el culto a Jehová, como la amenaza de esta mujer lo envía a él en una crisis donde empieza a huir. Y en esa huida, en esa fuga por salvar su vida, dice que entró, la Biblia describe que entró en todo lo que son las descripciones correctas de un episodio depresivo. Quería morirse, no quería seguir en el ministerio, se encontró como un fracasado, no soy mejor que mis padres, y literalmente se echó a morir. Usted ve que estando el profeta en esa crisis, Dios no descendió a condenarlo, Dios no descendió a juzgarlo, Dios no se lo llevó, sino que hizo, envió ángeles para que guardaran de él, torta y una vasija de agua, y dice que con ese descanso y con ese alimento se levantó Elías y caminó hasta 40 días hasta el monte de Dios. Si se da cuenta, de ese episodio regresó un Elías con un ministerio mucho más efectivo, con una autoridad mucho mayor, porque usted se da cuenta que él vivió, sufrió el episodio, pero decidió no sujetarse, no someterse al episodio, lo cual aquí viene la explicación. Todos podemos experimentar un episodio de tristeza, todos podemos experimentar episodios de angustia, podemos experimentar ansiedad, podemos experimentar, ¿verdad?, desaliento y desánimo. Otra cosa es que del episodio yo lo convierta en un estado permanente. ¿Qué es un estado permanente? La persona se sometió a la depresión, la persona se sometió a la ansiedad, la persona se sometió al desánimo y al desaliento. Por eso el contraste que he comunicado en esta tarde es el siguiente: no hay pecado, no hay controversia cuando yo sufro estos episodios. La Biblia inclusive exhorta a llorar. Por lo tanto, en ningún momento usted va a encontrar en las Escrituras que usted tiene que cancelar su humanidad para tener una relación con Dios efectiva o una caminata espiritual funcional. Pero cuando yo me someto a esas emociones, cuando yo me someto a esas pasiones, básicamente estoy cambiando mi experiencia relacional. O sea, saco a Dios del panorama para someterme a la ansiedad, que es un Dios lleno de miedos. Me cambio la autoridad de Dios en mi vida para someterme entonces al estado depresivo. La diferencia entre episodio y estado es que el episodio usted lo experimenta y sale de él en cuestión de días o semanas. El estado se queda la persona en un estado permanente. La crisis lo define, cuando realmente a ti te define tu fe y tu confianza en Dios. Perfecto. Entonces, ya que hemos establecido la diferencia entre el episodio y el estado, vamos entonces a hablar de cada área en particular para saber entonces cómo manejarlo adecuadamente. Ya que me dijiste que el episodio es algo, por decir así, algo temporero, algo de día, algo que realmente no es que permanezco en eso, sino que estoy siendo afligido, me siento desalentado por algunos días. ¿Qué yo puedo hacer si este fuese mi caso? Porque en este momento, lo único que, como te hablaba la vez pasada, estamos viendo son noticias negativas. Acudimos a nuestros predicadores, noticias negativas, vamos a la televisión, noticias negativas. Si este fuese mi caso, en donde yo estoy en un episodio de desaliento o angustia, ¿qué yo debo de hacer? El episodio de desaliento, déjenme mejor clarificar, el episodio de desánimo, Ajá. no es otra cosa que la cosmovisión que yo tengo de la realidad de manera súbita es golpeada.
Ok. O sea, yo tenía una visión del mundo, de la realidad, de una forma. Estaba todo en orden, estaba mi vida funcionando, tenía trabajo, tenía mis responsabilidades en la iglesia, tenía mis niños en la escuela, y de súbito, con esta crisis, todo ese orden se colapsó. Ok. De ese episodio, yo puedo experimentar desánimo porque interpreto, wow, ahora mi economía se ve amenazada, ahora mi salud se puede ver en riesgo, ahora mi estabilidad familiar se puede ver colapsada. O sea, uno rápido comienza a hacer interpretaciones de qué es lo que el ambiente de la pandemia le quiere dictaminar o decir a uno. Cuando está esa transacción ocurriendo, muchas veces nosotros empezamos a interpretar la realidad basado en esa situación externa que está ocurriendo. ¿Cuándo es que entra la fe? ¿Cuándo es que entra tu posicionamiento? Cuando usted comienza a revisar todos esos episodios. Pues ok, hay una pandemia, hay una crisis, hay una cuarentena, todo se ha detenido. Déjame reorganizar mi visión del mundo. No me puedo olvidar, Dios es mi proveedor, Dios es mi sustento, Dios es el que me da la salud, Dios es mi protector, Dios está en control en medio de esta pandemia. Usted comienza a revisitar su zapata espiritual. Usted no puede permitir que la pandemia dictamine, defina y determine lo que son sus valores y son sus fundamentos. Según usted va volviendo a revisar ese orden, al orden original, Dios está en control, Dios es mi sustento, Dios es el que me provee, Dios cuida de mí y de mi casa. Esa ansiedad o desánimo comienza a disminuir hasta que eventualmente desaparece porque usted reinterpretó la realidad basada en la realidad del reino, de que Dios está en control independiente de las circunstancias que esté sufriendo. Y nosotros los pastores, ¿cómo podemos ayudar a nuestros congregantes o a todas las personas que puedan ser parte de nuestro ministerio a reinterpretar esa realidad como bien está mencionando? ¿Qué podemos hacer para lograr esta transformación de esa reinterpretación? Tenemos que utilizar la pandemia como los medios noticiosos la utilizan. Ellos la utilizan para crear sensacionalismo, para promover terror, para promover, se supone que sean medios de información, pero realmente son medios para cambiar la opinión pública y distorsionar muchas veces los eventos para crear audiencia. Pues los pastores deben hacer una estrategia en contra, ¿verdad? De esa rutina que los medios tienen, que es una forma de redefinir, ¿verdad?, la pandemia desde el contexto de la fe. Educar de cómo yo aplico la fe en el Hijo de Dios en estas circunstancias. Aplicar y educar cómo yo voy a ver la crisis. Todo el tiempo es redefinir, redefinir, redefinir. O sea, la fe no ignora la realidad que Por estamos supuesto. sufriendo, pero no De se hecho, sí. sujeta a esa realidad. Si fuese así, entonces no fuese fe, porque obviamente la fe trabaja desde cosas que nosotros no estamos viendo y cosas que de primera instancia no son tangibles. Correcto. Entonces, ¿verdad? Los ministros tienen una excelente oportunidad en medio de esta crisis de poder reeducar ¿verdad?, a sus congregantes y aún hasta ellos mismos a cómo ver la situación desde el contexto de la fe, desde el contexto de que mi confianza y mi seguridad no está aquí abajo. Mi confianza y mi seguridad está en el Señor, lo cual significa voy a manejar los mismos retos que cualquier hijo de vecino, solo que mi seguridad no está aquí abajo, mi seguridad está arriba con el Señor. Así es. Y entonces ahora pregunto por los que nos están viendo en este momento, que no asisten a una iglesia y que quizás no tienen un líder, un mentor, alguien que les pueda ayudar a reinterpretar esa realidad, como bien dijiste, en donde nosotros los pastores tenemos una gran oportunidad de una plataforma para poder crear este sensacionalismo de fe. Si podemos llamarle así, no sé si si esa es la expresión correcta. Para que, Concientizar. gracias, Concientizar y educar. Gracias por la palabra más fina y educada. Para concientizar a todas las personas y reavivar nuestra fe. Aquellas personas que en este momento no tienen esa oportunidad, como muchos de los que quizás en este momento están conectados a través de esta transmisión. Acuérdate que hay muchas personas que aún no habiendo esta crisis, nunca visitaban una iglesia, nunca visitaban un lugar de congregación. Ahora es el momento de la gente, ¿verdad? En todas estas limitaciones que estamos experimentando, poder buscar la forma de cómo nutrirse y educarse espiritualmente.
Pues si te das cuenta, los medios tecnológicos están sirviendo para llegar lo que la pandemia no permite que lleguemos relacionalmente y físicamente. Así que esta es una forma de cómo educar, cómo concientizar, cómo traer aliento, cómo traer ánimo, cómo dar nueva perspectiva a la gente sobre la crisis que están sufriendo desde un contexto que no les genera ansiedad ni les genere más angustia de la que ya están sufriendo, sino desde una perspectiva de esperanza, de seguridad, de salvación y, más importante, de cuidado de Dios en medio de las circunstancias. Perfecto. Y aquellas personas que están no en un episodio, sino en un estado de angustia y de desaliento, ¿qué herramientas le pudiéramos proporcionar en este momento? Porque la vez pasada se me quedaron muchas preguntas después que se nos fue la transmisión y la gente no me... Bueno, te lo vas a esas preguntas para después. Primero contéstame eso y después nos enfocamos en eso. Cuando yo caigo en estado, ¿verdad? Que, por ejemplo, la ansiedad me controla, o la depresión me domina, o el desaliento me arropa, eso lo único que indica es que los recursos que yo tengo no son lo suficientemente efectivos para poder convertirlo en un episodio, para poder superarlo. Lo cual significa la persona necesita hacer un esfuerzo de poder conocer qué es lo que le está faltando en el proceso para poder entonces combatir el estado permanente y convertirlo nuevamente en un episodio. Ejemplo, las personas que sufren de ansiedad y la ansiedad les controla, tienen que hacer un ejercicio adicional para derrotar la ansiedad, que significa la ansiedad se nutre de los miedos que la persona lleva escondidos en su alma. Muchas personas, ¿verdad? Que esta crisis de la pandemia, del coronavirus, ¿verdad? No tienen los síntomas, pero tienen miedo a morirse. Eso lo único que indica es la ansiedad se nutre de un miedo a la muerte. Pues esto sería una buena oportunidad de usted revisar, ven acá, si yo tengo una seguridad de vida eterna, si yo he creído que Jesucristo murió por mí y me ha dado una palabra y me ha dado una provisión de que yo voy a morar con Él, ¿por qué le estoy dando una verdad, una potestad a la muerte sobre mi vida si la misma Biblia me orienta que ya Él venció la muerte? Entonces, eso lo que me ayuda es, ok, sufro el temor, sufro el miedo, sufro la ansiedad, pero ya veo que tengo herramientas, tengo opciones de creer para no someterme al dominio de esa ansiedad, al dominio de ese miedo. Y si te das cuenta, la ansiedad, para derrotarla, yo tengo que cambiar sistemas de creencias. Pensamiento. Porque porque cuando yo sufro, ¿verdad?, de que los miedos me controlan, realmente lo que estoy descubriendo es, le doy más credibilidad a los miedos que a las promesas de Dios en su palabra. Pues, ¿qué tal si usted cambia la dinámica y enfoca más en las promesas y enfoca menos en sus miedos? Como he escuchado a muchas personas decir, mientras más alimentas tu fe, más deshidratas tus miedos, lo cual significa más seguridad, más confianza en Dios, más estabilidad, aunque haya tormenta alrededor de usted. Perfecto. Y entonces, ya que me acabas de mencionar, y me gustó mucho eso, que la ansiedad se nutre de esos miedos que están escondidos en nosotros. A lo que llega esta intervención con algún terapista o especialista, ¿cómo yo puedo palpar o cómo yo puedo tener contacto con estos miedos que están escondidos para poder ir lidiando con ellos y poder identificándolos para que cuando tenga la oportunidad de estar con el doctor, con el terapista, yo pueda entonces decirle, mira, me di cuenta que tengo esto, que tengo aquello, y así sea mucho más fácil esa dinámica en la consulta? Pues básicamente la mayoría de los estados de ansiedad o de pánico o de depresión se nutren de unos miedos cardinales. Cuando digo miedos cardinales, son miedos que todos los sufrimos, yo los sufro, Pastor Josué los sufre, todos los sufrimos. La única diferencia es que la persona que los sufre ha permitido que esos miedos cardinales le controle. Ejemplo de miedos cardinales: miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo a lo desconocido. Ahí tú tienes 4 miedos cardinales. ¿Qué significa eso? Doctor, ¿los puedes repetir? Porque es que, y perdona que te lo diga, es que tengo mucha gente que en este momento me están explotando el teléfono. Y me están diciendo que si lo puedo hacer más didáctico.
Entonces Ok. vamos a repetir esos miedos cardinales y yo voy aquí anotando para dejárselo entonces a la gente en el chat. Esos miedos cardinales son... Los 4 miedos cardinales principales, cuando digo cardinales, son miedos que todo el mundo los experimenta, son Ajá, existenciales. dijiste que el La rechazo. única, la única diferencia es que hay gente que permite, hay gente que vive, experimenta esos miedos y hay otros que se someten a esos miedos. Ok. Miedo al fracaso, Ajá, el fracaso. miedo al rechazo, Ajá, el rechazo. miedo a la pérdida, Ajá. miedo a lo desconocido. Okay. Fíjate, no noto que ahí haya, digo, no sé si estoy bien, que esté miedo a la muerte. Bueno, miedo a la pérdida Ah, bueno, sí, es bueno, sí, el sí. miedo cardinal y entre ellos representa la muerte. Ok. Por eso lo llamo miedo cardinales, porque es una sombrilla y de ahí, de Y esas ahí salen 4, todos. se refugian todos los demás miedos. Miedo a montarme un avión, miedo a los espacios cerrados, miedo a las arañas, miedo al matrimonio, miedo a lo que fuese. Ahí tú ponle todos los miedos que tú quieras. Todos los que existan. Al fracaso, al rechazo, a la pérdida. ¿Y cuál más me diste el cuarto? A lo desconocido. Ok. Continúa, doctor. Por lo tanto, cuando la persona experimenta estos miedos que son normales dentro de la existencia humana, pues cuando yo experimento miedo al fracaso, miedo al rechazo, eso es normal. Yo puedo darme permiso a sufrir ese miedo, solo que no me voy a someter a ello. Mira la diferencia. Si yo tengo miedo al rechazo y alguien no me saluda, alguien no me reconoce o la gente me ignora, yo puedo manejar ese temor y decir, bueno, a lo mejor no me vio, a lo mejor no me conoce, no me reconoce, pues le voy a dar el beneficio de la duda, mi vida no se agota, mi vida no carece de significado porque experimenté ese rechazo. Sigo funcionando, me dolió, todos nos quisiéramos ser reconocidos y valorados, pero no se me dio la oportunidad, es parte normal de la vida. Eso es un manejo del miedo, del rechazo, que es funcional. Ahora, ¿qué sería un miedo, de verdad, manejo del rechazo, que entonces me puede controlar o no funcionar? Pues alguien me rechaza y yo hago un esfuerzo para buscar la aprobación de esa persona. Si eso significa yo cancelar mi criterio, yo no me atrevo a decirle que no, aunque me ponga en riesgo mis criterios y mis valores, pues eso me lleva a que este esfuerzo que yo estoy buscando para lograr la aceptación, la aprobación de otras personas, me está diciendo a mí que ese miedo al rechazo me está controlando. No logré resistirlo. Entonces la persona se enferma emocionalmente, se enferma espiritualmente porque en vez de reconocer que ya Dios le dio esa aprobación incondicional, ya esa persona en lo que a Cristo se refiere es más que valioso, no necesita necesariamente la validación de otros humanos, pues esa persona, aunque tiene una relación con Dios, ¿dónde tú crees que va a buscar esa aceptación y aprobación? En las personas fuera de él. O sea, Entonces, pudiéramos decir, doctor, que la persona que está haciendo esto prácticamente se anula a sí mismo para que... involuntariamente. Okay. Okay. Hay gente que lo dice, yo lo hago porque a mí me gusta amar a la gente. Yo no veo ningún problema que usted ame y sea solidario con la gente, pero usted tiene que tener la oportunidad de darse también ese amor a usted mismo. Se llama autocuidado. Si yo doy esa atención a los demás, anulándome y cancelándome yo, eso significa que el miedo al rechazo me controla. Por lo tanto, espiritualmente me va a afectar. Okay. Y entonces ahora, una vez que la persona ha estado en ese episodio, ¿qué debe de hacer entonces en este momento esa persona para fortalecerse y poco a poco ir restableciéndose y, como diríamos pobremente, sacudiéndose de eso? Es precisamente lo primero, tiene que establecer fronteras. Cuando digo fronteras es ponerse unos límites. Cuando la persona se encuentre que vuelve a ese ritual, a esa adicción de buscar la aceptación, la aprobación de otros, sin ella dárselo o él dárselo primero a sí mismo, pues la frontera es, voy a parar con esa conducta. Si voy a decirle que no a alguien, porque no voy a complacerlo, aunque se molesten, tolero ese momento incómodo, pero ya me estoy posicionando. ¿Por qué? Estoy aprendiendo a ser honesto en mi diálogo. Estoy aprendiendo a ser honesto con mis sentimientos. Estoy aprendiendo a ser honesto con lo que estoy experimentando. Y eso va creando que esa dependencia de estar buscando la aprobación fuera de mí
empiece yo a construirla en mí y en Dios. Me va a ayudar a relacionarme con la gente de manera bien eficaz. Lo único que no me voy a comprometer para luego quedar mal con la gente, porque así le pasa al rechazado. Quiere quedar bien con todo el mundo y no queda bien con nadie, ni con él mismo tan siquiera. Pero de hecho es muy saludable porque estableciendo esa frontera, la persona aprende a amarse y a descubrirse a sí mismo y a su vez entonces puede tener mejor relación con las demás personas y los puede amar genuinamente. Por eso tú ves que en la escritura es bien importante superar este reto, porque yo poder hablar acerca de Cristo, tengo que tener bien claro que voy a tener que buscar la aprobación de Dios antes de los hombres. Si yo no supero esa dimensión, mi discurso va a estar híbrido. En algunos momentos posiciona a Dios, ¿verdad?, como el centro de mi vida, y en otros momentos posiciona a la gente como el centro de mi vida, y en ese híbrido Dios está impedido en poder glorificarse en mi vida. Tengo una pregunta por aquí. ¿Cuánto se altera la fe? Y que estoy parafraseando lo que me están diciendo. ¿Cuánto se pudiera alterar la fe en estas dos dimensiones, en el episodio y en el estado? ¿Cuánto se afecta la fe de una persona? En el episodio, como es algo transitorio, sí, la fe queda trastocada, pero la persona sigue funcionando. Ejemplo, el padre del hijo endemoniado, ante la crisis que vio en su hijo, su fe quedó totalmente trastornada. Estaba hasta un estado de desesperación. Pero eso no impidió que recibiera milagro de parte de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo lo fue a confrontar para intervenir en sanidad a su hijo, ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Tú crees que yo pueda hacer esto? Y te das cuenta que el padre del niño endemoniado tuvo una respuesta honesta. Ayuda mi fe, ayuda mi incredulidad. Justamente Y yo quería resaltar eso, porque qué ejemplo fascinante. Y a mí me encanta la palabra de Dios por eso mismo, porque no invalida lo que nosotros vivimos o nosotros sentimos. De hecho, ese mismo hombre le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, él le está diciendo, de hecho, hay una versión que dice, no sé creer, enséñame a creer. O sea, qué maravilloso. ya te das cuenta que esa, ¿verdad? Ese manejo honesto sobre lo que estoy sufriendo es una catapulta para Dios intervenir. Pero si yo me Qué pongo en una poderoso. posición donde, ¿verdad?, no estoy realmente creyendo porque estoy dominado por las dudas y presumo una fe que no estoy experimentando, no sería sorpresa que Dios no pudiera intervenir a favor mío porque yo mismo lo estoy bloqueando con esa ausencia de honestidad propia. Y es por eso que yo le exhorto a las personas que no se sientan atemorizados en ser honesto, en manejar sus sufrimientos, sus pasiones, porque yo he sido testigo de ver en la Biblia cómo gente con mucha fragilidad fueron héroes de la fe. Mira a Gedeón, un hombre con unos miedos espantosos. Y eso no impidió que Dios lo utilizara. Inclusive Dios le dio terapia para dominar sus miedos. Con el episodio del vellón en la Sí, grama, en el claro que sí. rocío. O sea, eso me da a mí una visión de que Dios está dispuesto a trabajar en mi vulnerabilidad, está dispuesto a auxiliarme en mi fragilidad, pero si yo no me doy esa oportunidad, Dios no lo va a poder hacer por mí. Qué impresionante eso, me encantó eso que acabas de decir. Dios está dispuesto en trabajar nuestra vulnerabilidad. Aun cuando se nos ha dicho, hasta cierto punto se nos ha predicado lo contrario, y eso se queda como que aquí, porque por más que no nos dicen, como que no nos creemos, pero Dios está dispuesto a trabajar con nuestra vulnerabilidad. O sea, nuestro mejor terapista es Dios. Correcto, Qué correcto. emocionante, qué emocionante. Y entonces, ahí me hablaste del que está sufriendo el episodio. Y entonces, el que está en el estado, ¿cuán trastocada está su fe? La persona que está en el estado tiene que entender que el hecho de que me siento postrado por la ansiedad, dominado por la depresión, dominado por el desaliento, Dios sigue en gobierno y en control de tu vida, lo cual significa la persona puede estar sufriendo esta grave alteración, pero va a tener que hacer un esfuerzo adicional en buscar ayuda médica, en buscar ayuda en consejería, buscar ayuda psicológica si fuera necesario, porque el funcionamiento normal o natural serían los episodios. Cuando los episodios comienzan a controlarme, la persona lleva lagunas en herramientas de manejo y recursos para poder lidiar con la experiencia del estado permanente. Por eso es que en las ciencias de las conductas
una persona en ansiedad se le llama trastorno. Una persona en depresión se le llama trastorno depresivo. ¿Por qué se le llama trastorno? Porque hay un compromiso, hay una alteración más profunda a nivel psicológica, a nivel emocional. No significa que usted está loco. Lo que significa es que la persona carece de unas herramientas cognitivas, o sea, una estrategia de cambiar pensamientos irracionales para cambiarlos por pensamientos funcionales, pensamientos, ¿verdad?, que promuevan función. Y es por eso que algunas personas necesitan terapia médica o terapia psicológica para recuperar esa función que perdieron. No es que la psicología va a sustituir a Dios en tu vida, es que es una herramienta diseñada por Dios para poder llegar a llevar a la persona a su estado más óptimo dentro de las circunstancias. Doctor, tengo una pregunta por aquí de una persona que se identifica como que está en un estado de angustia y de desesperanza y tiene pensamientos recurrentes de muerte. ¿Cómo puede manejar? Esa es su pregunta. ¿Cómo puede manejar? Porque dice que se siente un tanto limitado por la situación que estamos viviendo. ¿Cómo él pudiera manejar esta situación adecuadamente para trabajar con sus pensamientos? La persona, ¿verdad? Lo primero es que si está experimentando estos episodios, tiene que buscar ayuda médica. Hay una línea de ayuda de salud mental, se llama la línea Paz. Puede hacer el Google, la búsqueda del número telefónico, es totalmente gratuito y dan orientación médica o psicológica, dependiendo, ¿verdad?, los retos que esté experimentando. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando una persona lucha con depresión, o inclusive con episodios de ideas de morirse o suicidas, hay que explorar si esas ideas están basadas en un plan realmente de hacerse daño o la posibilidad de que las ideas de morirse estén más asociadas con escapar de la realidad que sufre. Eso sería muy normal. Lo ves en el ejemplo de Elías. Claro. Cuando se deprimió, ¿qué le dijo a Dios? Mátame ya, llévame, me quiero morir. O sea, el deseo de morirse en una persona es un episodio muy normal, pero no es realmente de terminar con la vida. Es un episodio severo de frustración. Y es por eso que muchos de nosotros, cuando experimentemos esos episodios, si yo aprendo a manejarlos tomando en cuenta, oye, no, realmente esto no significa que yo me quiero morir o quiero acabar con mi vida. Realmente lo que yo estoy experimentando es que no tolero la situación y quiero escapar de ella. Pues las dos interpretaciones, el yo tener una interpretación más asertiva, más adecuada de lo que realmente ese sentimiento representa, me ayuda a continuar funcionando, que es muy diferente a yo hacerme un daño real. Por eso las personas que experimentan estos episodios no deben estar jugando, ¿verdad?, con esos pensamientos, deben buscar ayuda médica, porque a mí me alarma. En este país de nosotros hacemos mucha, ¿verdad?, intervención sobre nuestra ayuda en salud médica, pero muy poca en cuanto a lo que es la salud mental. Y muchas veces, si esta computadora sagrada de nosotros y nuestras emociones no están en un condicionamiento, ¿verdad?, que sea el más adecuado, puede ser tan destructivo como un cáncer, tan destructivo, ¿verdad?, como un ataque cardíaco, porque es la salud mental y emocional de nuestro país. Doctor, quería preguntarle, porque también tengo otra preguntita por aquí, y es, la gente ante esta situación quisieran poder identificar si lo que ellos están sintiendo es ansiedad. Que quizás la pregunta puede parecer tonta para muchos, pero en realidad hay gente que necesita definir esto adecuadamente en su vida. ¿Cómo ellos pueden identificar que lo que realmente están experimentando es ansiedad para poder, ¿sabes?, como que estar claros con respecto a esta sensación que hay en mi cuerpo, que hay en mi mente respecto a lo que está sucediendo en esta realidad que estamos viviendo? Si están listos, les voy a dar los síntomas para que tome nota y usted juzgue, ¿verdad?, si está experimentando un estado de ansiedad. El primero son las náuseas. Sufre náuseas, sufre dolor muscular. El segundo, sudorización, aunque, ¿verdad?, el ambiente la temperatura está agradable, usted como quiera suda o perspira de manera severa. Problemas en la respiración, la fatiga o dificultad en la respiración, no es coronavirus, es ansiedad. Otro síntoma es bien particular de la ansiedad, la taquicardia o lo que es la palpitación acelerada. Es otro indicador de que la persona está experimentando o pudiese estar experimentando un episodio de ansiedad. Manos temblorosas. También lo que es dolor estomacal, dolor en la barriga y dolores de cabeza. Todos esos síntomas combinados
parte de ellos o todos juntos, porque hay gente que experimenta todos los síntomas, es indicador de un estado de ansiedad. Y que no lo vayan a confundir con lo que está sucediendo hoy en día con el asunto del coronavirus, por el asunto de la dificultad de la respiración, porque es más una reacción física a ese estado mental o emocional, y no es que realmente usted tenga el coronavirus. Claro, usted tiene que ir a un doctor y hacerse las pruebas pertinentes, pero a veces la gente puede sentir, me siento fatigado, me siento que me falta el aire, ¿será que tengo esto? En realidad lo que estamos presentando es un cuadro que bien pudiera ser que esté asociado o relacionado a un estado de ansiedad. Como a las personas cuando le da un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, piensan que es un ataque cardíaco y le hacen toda la batería, ¿verdad? De examinación, le hacen el estrés test y no sale nada, sale todo perfecto. La crisis psicológica se evidenció una crisis fisiológica. Otra pregunta que me parece bastante buena e interesante poder mencionarla o dialogarla. ¿Cómo podemos lidiar con este pensamiento? Soy cristiano y me dan ataques de pánico. Por supuesto, yo no le encuentro la relación porque a todos nos puede pasar aún siendo cristianos, pero Claro. yo sé que todavía este pensamiento religioso que hay de culpa y de condenación como que nos taladra la mente. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto, doctor? El ataque de pánico no cancela tu identidad en Cristo. Eso sería una interpretación, ¿verdad?, no correcta de la persona que lo sufre, lo cual significa el hecho de que yo tenga una relación con Dios o me autodenomine cristiano, como dije al principio, no cancela la realidad de mi fragilidad humana. Yo puedo ser un creyente, ¿verdad?, de todo corazón y poder sufrir estas pasiones. Usted lo que tiene que tener bien claro es que esos padecimientos no cancelan su identidad cristiana. Si eso llegara a ocurrir, que los padecimientos que yo sufro cancelan mi identidad cristiana, no sería verdadera cristiandad, sería una pseudo religiosidad. Peter, de verdad, perdona que te interrumpa, pero es que esto para mí es como que no tenemos millones de views, pero yo creo que lo que estamos diciendo aquí es para cambiarle la vida a cualquier persona, porque tú nos acabas de decir a nosotros que el ataque de pánico no cancela nuestra identidad en Cristo. Y eso es todo lo contrario a lo que nosotros escuchamos constantemente. Es el diablo, son demonios, es esto, lo otro. Es como si ser cristiano, que no me gusta usar esa palabra, pero para que la gente me entienda, como si ser cristiano me hace a mí... superhombre o supermujer. Sí, o que olvídate, eso no me puede tocar jamás, jamás me tocará. No, porque ha habido, o sea, recuerda que muchas veces hay muchas conferencistas, oradores que parten de la premisa que si yo vivo una vida perfecta en obediencia a Dios, eso me hace inmune a enfermedades, inmune a crisis, inmunes a cosas malas. Eso no es cierto. El hecho de que yo tenga una relación con Dios no me da inmunidad sobre la amenaza terrenal. ¿Cuántos cristianos, verdad, de pura cepa murieron en la Segunda Guerra Mundial, vivían una vida en obediencia, verdad, y en santidad, y aún así perecieron ante las circunstancias? ¿Qué me dice eso? La relación que yo tengo con Dios no significa que es una inmunidad sobre los retos que voy a sufrir en este mundo. Por eso fue que Cristo clarificó para evitar que, ¿verdad?, personas contaminen con un mensaje diferente, que en el mundo podremos sufrir aflicción, pero tengan confianza, Él venció el mundo y usted también, porque lo que vence el mundo es nuestra fe. Y lo más que me gusta es que en el asunto del decirnos tengan confianza puede pasar un lapso de tiempo, hay un proceso, que quizás usted no lee la palabra proceso, pero ahí está plasmado y está evidente. Otra pregunta, doctor. De hecho, quiero aprovechar esta oportunidad porque ya vamos a la parte final para no tomarle mucho tiempo al doctor. Y es que si usted tiene su pregunta, nos las puede escribir, ya sea por un mensaje privado o lo puede escribir aquí mismo en el muro. Estamos en vivo, mi gente. Yo creo que esto es una información sumamente valiosa que podemos compartir con gente que en este momento, yo siento que más que esto es una conversación, esto es como una terapia liberadora. Hay gente que en este momento está siendo transformada, sus pensamientos están siendo rotos, cadenas se están rompiendo, porque esto es el verdadero evangelio, este es el evangelio de Jesús. Jesús nos enseñó a nosotros que Él vino a traer libertad a aquellos que puedan estar en este momento siendo atormentados por el estado en el que se encuentran en este momento. Pero qué bueno que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras que nos puedan estar afligiendo
o dañando. ¿Qué otra cosa me pudiera añadir acerca de esto mientras la gente nos va escribiendo sus preguntas? Perdón un momentito. Pastor que está ahí, que nos está escuchando, esta información es valiosa. Te animo a que lo compartas con tu gente en tu iglesia. Yo sé que podemos hacer la diferencia y no vamos a presentar como los superhombres o los Superman o la Supergirl. Usted es vulnerable como cualquier otra persona. Tome esta información, compártala con gente que definitivamente hoy van a dar un paso hacia adelante para dejar esa vida de angustia, de desaliento atrás, para vivir en la novedad de vida que el Señor tiene para todos nosotros. Sí, quiero añadir, ¿verdad? Que muchas personas, su caminata o relación con Dios en alguna manera se ha visto interrumpida, trastornada, frustrada por la premisa, la idea de que si sufren estos episodios, ansiedad, desaliento, desánimo, pues ellos se autodenominan como que no son sinceros en su relación con Dios. Otros se denominan como hipócritas, otros interpretan que Dios los abandonó, que Dios está en verdad muy molesto con ellos. Y lo que quiero que entiendan, usted no tiene ninguna evidencia y justificación bíblica para poder justificar esa interpretación. Sí, eso está muchas veces está muy fundamentado en la opinión de personas, pero no está fundamentada en la opinión de Cristo en la palabra, lo cual significa con toda ansiedad camine en el Señor, con toda lucha siga sirviéndole, con todo y temores siga creyendo. O sea, en otras palabras, aunque usted experimente estas pasiones, vea el modelo de Cristo. Él con angustia siguió caminando hacia la cruz. Él con sentido de soledad profunda siguió el propósito del Padre. Aún teniendo fatiga y siendo traicionado y triste, con tristeza a la muerte, no le impidió decirle a los centuriones romanos, yo soy el que andan buscando, dejen a estos ir libres. O sea, Cristo padeció todos esos padecimientos, no canceló su divinidad, ni tampoco le canceló la función que tenía que cumplir en esta tierra. De hecho, una de las personas que nos está viendo en este momento dice una frase que me gusta mucho y dice, seguimos siendo humanos vulnerables, que jamás se nos olvide, y eso es muy cierto. Aunque vayamos a la iglesia, aunque tengamos una Biblia, seguimos siendo humanos. Mientras más consciente una persona de esa fragilidad, de esa humanidad, se supone que ese conocimiento te lleva a depender más de Dios, no alejarte de Él. Claro que sí. Doctor, un último tema que quisiera añadir es cómo manejar el luto o la pérdida en este momento. He estado presenciando desde la semana pasada y he estado siendo parte de un programa en donde ayudamos a familiares hispanos o familias hispanas que están sufriendo la pérdida de sus familiares a través pues, de esta enfermedad que lastimosamente está haciendo tanto daño en el mundo entero. Tan reciente como ayer recibí la noticia de un pastor sumamente reconocido que murió a raíz de esta enfermedad. Y de igual manera, también he visto otras personas que dentro de este proceso tan doloroso que está pasando en el mundo, también han perdido a sus familiares. ¿Cómo pudiéramos trabajar esta pérdida? Porque enfrentarse a esta situación que estamos viviendo en este momento, en donde todavía no sabemos cuándo vamos a salir de esto, todo me va a recordar a que perdí a fulanito, perdí a mi mamá, perdí a mi papá. ¿Qué pudiéramos hacer? El manejo del luto o la pérdida es una de las experiencias más traumáticas que cualquier ser humano puede sufrir o vivir, lo cual significa requiere que se maneje de una manera muy digna. Cuando hablo de una manera digna, significa que se tiene que respetar los sentimientos de la persona en cómo está procesando ese dolor, que la persona se dé permiso a sufrirlo. Sufrirlo significa llorarlo, tener aislamiento o reclusión para llorar la pérdida, procesar la ausencia física de esa persona, procesar la ausencia existencial y de las posesiones que podía tener esa persona. También la posibilidad de que la ausencia de esa persona deje otras pérdidas adicionales como pérdida de economía, pérdida de estabilidad, pérdida del hogar, pérdida de recursos, lo cual significa un luto se tiene que manejar con mucha gracia y mucha solidaridad y empatía, lo cual significa
la persona tiene que darse permiso a estar triste. No significa que me voy a someter a la tristeza, es que me doy permiso a procesarla, porque por más espiritual que usted sea, aún la persona que usted haya perdido esté con el Señor, usted lo que está procesando es la ausencia física. Y es por eso que las personas que logran manejar esos lutos de manera más adecuada o sensible, los logran superar. Las personas que bloquean ese episodio son los que 6 meses más tarde enterraron al muerto y 6 más tarde se deprimen o caen en una depresión permanente, porque no tuvieron la oportunidad de procesar un episodio tan histórico como es la pérdida. ¿Y qué puede hacer los familiares o amigos, más que familiares, amigos, porque en este momento quizás las familias están un tanto alejadas? ¿Qué podemos hacer las personas que estamos cerca de estas personas que han pasado por este proceso de luto? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué consejos nos das? Algo bien importante, mientras está, ¿verdad?, ocurriendo el manejo de la pérdida y los servicios fúnebres, todo el mundo está presente y activo. Eso es solamente la punta del iceberg del proceso de pérdida, lo cual significa, si usted tiene una persona conocida, un familiar que está pasando por un proceso de pérdida, la verdadera pérdida comienza después que se entierra el muerto. La soledad, el estar solo, el estar enfrentando esa ausencia. Así que las personas que estén allegadas, es en este tiempo, después de las exequias fúnebres, que su presencia es más vital para dar apoyo. Sí hay un espacio donde la persona necesita tener soledad para consigo misma, pero hágase presente, hágase disponible y ayude a que el enlutado tenga momentos de refrigerio con compañía o sáquelo de su aislamiento ocasionalmente. Okay. Tengo otra pregunta por aquí y la pregunta que me hacen es, doctor, ¿por qué los episodios de ansiedad o crisis de desaliento se manifiestan más en la noche o en la madrugada? Sí, muy buena pregunta. Se manifiesta más en la noche o en la madrugada o cuando te despiertas por la mañana, porque durante el día se asume que usted está en actividad física continua. Por ejemplo, usted está trabajando o está ocupado, la mente la tiene ocupada, la rutina lo tiene ocupado, no hay oportunidad para que esos síntomas o esas, ¿verdad?, esos estados de ansiedad se hipermanifiesten, porque tiene la mente enfocada en actividades. Tan pronto usted cesa la actividad y llega al reposo de la noche, todos esos temores, todas esas tensiones, todas esas preocupaciones, como no tiene dónde enfocar, vuelven a resurgir y con ello los síntomas de ansiedad. Por eso las personas ansiosas tienen que llevar un diario. Cuando digo diario es que los pensamientos y los temores con los que luchan, identifícalos, ponle rostro. Segundo, comienza a retar esos temores. Comienza a orar y pedirle a Dios, como dice su ¿Podrías palabra. repetirme la primera, por favor, doctor? Porque como te mencioné, hay gente que está tomando nota. La primera. Identifica los miedos. Toma un diario, una libreta o en una tableta electrónica, ponle nombre a tus miedos. Okay, muy bien. ¿La segunda me diste? La segunda sería comenzar entonces a retar esos temores con la palabra de Dios. Ejemplo, Dios te pidió, echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tendré cuidado de ti. A cada ansiedad que usted sufra, enfréntela. O sea, yo enfrento un pensamiento irracional con un pensamiento que me da, me potencializa, me fortalece, me valida. Pues Dios guarda de mí, le entrego esta ansiedad económica, le entrego esta ansiedad de salud. Y una vez que usted le entregue, recuerde, Dios me prometió que si yo le entrego mi carga, Él va a cuidar de mí. Pues no retome la ansiedad, porque la ansiedad regresa siempre a buscar nuevamente ese lugar dentro de usted para atormentarle. Regresa, usted lo enfrenta nuevamente. No, ya yo se lo entregué a Dios, no voy a tomar esta carga. Y usted va creándole fronteras a la ansiedad al punto de que los episodios comienzan a disminuir. Doctor, tú me dices cuántas preguntas te puedo hacer porque tengo un montón de preguntas. Tú me dices ya para, José, porque Vamos a no quiero darle abusar tampoco de... 5 o 7 minutos más. Ok, 5 o 7 minutos más. Hay otra pregunta que tengo por aquí, es que si va a depender del país donde esté la persona, eh, para que de la noche a la mañana pueda verse esa depresión más evidente. No entendí la No sé a qué te pregunta. refieres. Yo tampoco, pero... Ay, ok. Tengo otra pregunta. Yo ya mismo le escribiré a esa persona para que me conteste la pregunta, me haga la pregunta mucho mejor.
una pregunta que me hacen es, ¿qué herramientas se le puede dar a los padres de niños autistas en estos momentos de encierro en donde su ansiedad se agranda? Sí, trate de ponerle rutinas y actividades. Los niños, no solamente los niños que puedan estar bajo el espectro del autismo, sino niños, ¿verdad? Como cualquier otro, dentro de la alteración social que está ocurriendo, establezcale rutinas. Rutinas de estudio, rutinas de manualidades, rutinas en cuanto a la alimentación, lo que es salubridad, la ducha, actividades de juego. Trate de hacer un calendario de actividades dentro de la misma casa, porque la ansiedad se va a disparar si usted no le tiene una rutina establecida al menor. Recuerde que cuando están en la escuela, gran parte de mantenerlos estructurados es precisamente la rutina. Pues traslade esa misma estrategia a su hogar en lo que pasa la pandemia y volvemos a la rutina normal. O tengo otra pregunta, doctor. Una chica se identifica y dice que hace aproximadamente 3 días perdió a su mamá y me pregunta que qué pudiera hacer ella para no tener tanto en sus pensamientos a su mamá. Le recomendaría, ¿verdad?, que normalice esos pensamientos. Yo sé que es incómodo, pero cuando una persona está sufriendo luto, el tratar de evitar de pensar hace que esos pensamientos de pérdida se reproduzcan y se exacerbe el síntoma, o sea, se amplifique el dolor. Pues una forma de usted poder modular esos episodios mientras esté manejando el luto es dése permiso a experimentarlos. Haga un libro, haga un registro de lo significativo que fue esa persona para ti, de lo importante que fue para ti esa persona. Trata de aprender a recordarla de una manera benigna, de una manera que no te aflija más de lo debido. Y eso permite que el pensamiento vaya modulándose y no quede la persona totalmente dominada por este episodio de luto. Lo vas a sufrir, lo vas a experimentar, Claro. pero no es que te tenga que consumirte en él. No, y que yo digo que también es un tiempo muy reciente, apenas 3 días atrás que murió su mamá. Sí, es Creo que totalmente va a estar, normal. sí, y muy reciente, como para que, imagínate una persona que ha sido tan importante en tu vida, que repentinamente de la noche a la mañana tú la saques de tus pensamientos. Es como que creo que tiene que ser un poquito más, ¿cómo le diría yo? Más misericordiosa con ella misma, porque Más pasó mucho. benigna. Sí. Doctor, la pregunta que te hice hace un rato me están aclarando que es que la persona es de México me dice es que en México no se ve ese estrés como en Puerto Rico, porque las medidas que ha puesto el gobierno no son tan severas o tan drásticas. ¿Cómo se podría saber que esa depresión, o pudiera de alguna manera u otra predecir el que esa depresión explota así de la noche a la mañana? A eso se refería el caballero. Pues básicamente la persona lo que tiene que ver es que si se levanta por las mañanas agotado, no está durmiendo bien, ha ganado sobrepeso más de 10 libras o ha perdido peso sin hacer una gestión de dieta de 10 libras también, la persona ha perdido el ánimo, o sea, las cosas que antes le apasionaba ya no tiene la misma pasión por ellas. Esas son características bien específicas de una persona que está experimentando episodio depresivo o un estado depresivo. La diferencia es cuestión de tiempo. Si yo experimento estos episodios en menos de 2 semanas, son episodios. Si yo estoy experimentando estos síntomas más de 2 semanas, estoy en estado de depresión. Y eso necesita una ayuda médica. Necesita un tratamiento, debe de consultar a algún profesional de la conducta que le ayude. 2 preguntas más y concluimos, doctor. Me parece esta pregunta muy buena y he escuchado a muchas personas hablando acerca de esto y la pregunta que hacen ¿es normal sentir coraje por lo que se está viviendo ahora? Sí, es totalmente normal porque mucha gente, ¿verdad?, se siente frustrada por, ¿verdad?, la alteración que toda esta situación está creando a nivel económico, a nivel social, a nivel personal, a nivel profesional. Es muy normal que la persona sienta coraje. Inclusive hay personas que he visto que tienen hasta coraje con Dios. Vuelvo y lo oriento. Después que sea episódico y no un estado permanente, no hay inconveniente. Dios puede manejar esos episodios. Es cuando el episodio tú permites que te controle. Recuerda a Jonás. Jonás tenía mucho coraje porque Dios no respondió como él pretendía contra los filisteos. Y Dios trató de razonar con él. No te viene bien el que tú estés tan enojado.
Pero Jonás tomó una decisión, no, yo me voy a enojar y me voy a enojar hasta la muerte. Y usted ve que Dios guardó silencio, que significa Dios te va a ayudar, pero no va a asumir la responsabilidad que te corresponde a ti llevar. Porque lo imposible lo va a hacer Él y lo posible lo vamos a hacer nosotros. Me parece que esta pregunta se parece a algo que ya hemos hablado, pero si la persona la hizo es porque necesita claridad. Y con esta pregunta terminamos, doctor. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que está pasando depresión debido a lo que estamos viviendo en este momento? Sea solidario, sea empático, escuche, aprenda a escuchar y no juzgar. Si está deprimido, la persona necesita sacar esa angustia del alma. Pues una forma de usted poder ayudar es prestando sus oídos, prestando su presencia, siendo solidario en el dolor que está sufriendo esa persona. Y cuando usted ve que cuando las personas deprimidas pueden desahogarse o interpretar que están siendo escuchadas, es una forma de validación, es como una terapia. Pues tal vez no salen de la depresión inmediatamente, pero el episodio depresivo en síntomas se reduce. ¿Por qué? Sienten que alguien está aportando un granito de arena a su situación, ¿verdad? Que es bastante desafortunada. Y por otro lado, aconsejarle a la persona que busque ayuda médica, porque cuando hay un estado de depresión, ¿verdad? Ya eso requiere ayuda médica, porque la persona se puede quedar en ese estado permanentemente si no sabe cómo manejarlo. O sea que podemos sentir, como dice la canción, podemos sentir paz en medio de la tormenta. Correcto. Okay. Bueno, pues doctor, de verdad que muy agradecido con esto. Esto me está gustando mucho. De verdad que eres una gran bendición para todos nosotros. Bendecimos tu vida porque definitivamente que eres un exponente de la palabra del Señor de una manera diferente a lo que típicamente estamos acostumbrados a escuchar, y bendecimos tu vida por eso. ¿Dónde se puede contactar la gente, o dónde la gente te puede contactar para estar en contacto contigo, seguimiento contigo y estar pendiente a toda la información que puedas compartir? Sí, doctor Peter Burgos Vega, el teléfono 787-967-3597. Nos puede localizar en nuestra página de Facebook, también en YouTube, en Instagram bajo el mismo nombre, doctor Peter Burgos Vega, y ahí podrá encontrar recursos adicionales para poder lidiar con usted, ¿verdad? Cualquier reto que usted esté experimentando, la cual el pastor José en esta transmisión pudo cubrir a través de estos medios. Doctor, también te preguntan si tú tienes podcast o... Yo creo que también está saliendo por la radio, ¿verdad? También. ¿Me puedes Sí, decir los días que está saliendo? viernes a las 7 de la mañana en Inspira 88.1, y nos puede visitar en los canales de YouTube y SoundCloud. Ahí va a encontrar las transmisiones, ¿verdad? E intervenciones o conferencias relacionadas a estos retos que acabo de compartir con ustedes. Bueno, pues doctor, estamos muy agradecidos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu información. Gracias, Josué. Sumamente valiosa. Así que tengas una feliz noche. De igual manera, agradecemos a todas las personas que estuvieron sintonizándonos en esta hora. Bendecimos su vida. Y lo más importante dentro de todo este proceso es que si usted necesita ayuda, busque ayuda. No se quede con el dolor, no se quede con la aflicción. Haga lo necesario. Y de igual manera, en el chat se dieron los números de la línea Paz. Si usted necesita ayuda, llame. Usted no está solo en este proceso. Hay una mano amiga para poder bendecirle. Así que todos tengan feliz noche. Compartan este mensaje, esta entrevista que tuvimos con el doctor Peter Burgos, que definitivamente fue de mucha bendición. Soy el pastor José Rodríguez, junto al doctor Peter Burgos. Y recuerde que mi papá me dice que te manda saludos, doctor. Qué bueno, igualmente. También a tu mamá. Dale, gracias. Y recuerde que estamos aquí, ¿sabe para qué? Para enseñarles a vivir bien. Hasta la próxima.